Una mente clara, despejada, es exquisita. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. No hay cosas separadas y no hay cosas sin separar. No existe ningún mundo fuera de ti, ni tampoco un mundo dentro de ti, porque hasta el momento en que crees que hay un ti, no has creado un mundo. Si crees que existe un mundo, entonces tienes dos, tú y el mundo. Si crees que no existe un mundo fuera de ti, de todas formas tienes dos. Pero no hay dos. Dos es una creación de la mente confundida. Solo hay uno. Y ni siquiera eso. Sin mundo, sin yo, sin sustancia, solo conciencia, sin nombre. No hay verdades, solo hay lo que es verdad para ti en el momento. Pero honrar lo que es verdad para ti en el momento es simplemente la forma de mantenerte en tu propia integridad. Las llamadas verdades universales también desaparecen. Tampoco ellas existen. La última verdad es: Dios es todo, Dios es bueno. También podrías decir: la mente es todo, la mente es buena. Quédate con esa si quieres y ten una vida feliz. Cualquier cosa que se oponga a eso duele. El Buda comparaba sus enseñanzas con una balsa que lleva a la gente de la orilla del sufrimiento a la otra orilla de la libertad. Cuando llegas a la otra orilla, abandonas la balsa. Sería ridículo atártela a la espalda y llevarla contigo mientras caminas. Lo mismo sucede con las enseñanzas espirituales, incluso las más inteligentes. Cuando comprendes, la balsa queda atrás. Cuando llegamos a la otra orilla, comprendemos que jamás hemos abandonado la orilla en la que empezamos. Solo hay una orilla y ya estamos allí. Aunque algunos de nosotros no nos hayamos dado cuenta de esto todavía, pensamos que necesitamos llegar de aquí a allá, pero allá resulta ser aquí. Era aquí todo el tiempo. Los pensamientos acerca de que había una orilla diferente eran imaginados. Y cuando comprendes esto, comprendes que siempre has estado en la orilla y que no necesitabas ninguna balsa. Nada existe. Puede parecer una verdad, ya que es un puntero hacia algo más preciso que un yo sólido, mirando un mundo sólido fuera de sí mismo. Pero la no existencia de las cosas tiene que ser profundamente comprendida antes de que deje de ser solo un concepto. Si tú crees que nada existe, todavía estás identificándote como un tú que está creyendo que nada existe. Si comprendes que el mundo vive solo como imaginación, eres libre, no hay un tú, se acabó. No puedes identificarte como nada. Es el fin de creer y hasta el pensamiento más profundo pierde su sentido. Nada. Es lo que queda para entretener a la mente que sabe. La mente, consciente de sí misma, es conciencia. Y cuando una mente está consciente de sí misma, comprende que no solo no es personal, sino también que ni siquiera existe. Es una ilusión. Antes del yo no había nada. El yo viene en segundo lugar, nacido de lo primero innombrable. La mente aparente, que se cuestiona a sí misma, comienza a comprender de dónde viene, lo que es en sí puro amor, llamado así porque carecemos de mejores palabras. Cuando indagamos en nuestra mente, cuando cuestionamos nuestros pensamientos, llegamos a comprender
que nosotros como personas no hacemos nada, que algo está siendo hecho en nosotros y ni siquiera estamos pensando nada, sino que estamos siendo pensadas. Cuando ya no impones tu pensamiento a la realidad, puedes experimentar todo tal como es de verdad, como pura gracia. Si comprendes que el mundo no se divide en un yo y un otro, verás claramente que no existe tal cosa como la iluminación. No puede existir. A fin de cuentas, ¿quién está allí para estar iluminado? Tendrías que ser alguien antes de poder experimentar la iluminación. Tendría que existir un ego que liberar. Pero los egos no se liberan. Todos estos conceptos espirituales son simplemente creaciones de la mente. Muchos de los monjes que escuchaban al Buda se dieron cuenta de quién era él. Nadie. Pero puede que algunos habrían querido tratarlo como un gurú, alzarlo a una categoría diferente, pensar que él era superior a ellos, un ser más evolucionado o exaltado. Quizá lo contemplaran con pasmada adoración. La respuesta del Buda fue amarlos y seguir ayudándolos a cuestionar su pensamiento, de manera que pudieran encontrar su propia libertad. ¿Cómo podría él aceptar sus proyecciones? Simplemente siguió diciendo que él no tenía nada que ellos no tuvieran. Constantemente los hacía volverse hacia sí mismos, al único camino posible. La gente piensa que la autorrealización es algo especial, pero no hemos llegado a casa hasta que nos sentimos en casa con lo cotidiano. Mientras seamos siquiera una respiración más o una respiración menos que otra persona, no hemos llegado a casa. Pregúntate, ¿quién está pensando? No hay una respuesta a eso. La pregunta causa un cortocircuito en la mente. Nunca podrás tener una respuesta. Podrías esperar durante 1.000.000 de años e incluso entonces habría solo silencio. Y en realidad no hay respuesta a nada. No podemos explicar nada realmente esencial en nuestra vida. Pero, ¿por qué querrías explicar? ¿Eso te hace más feliz? ¿Prefieres tener razón o ser libre? Quítale el misterio a todo. Es sencillo, porque nada existe. Solo hay la historia que aparece ahora, la historia de los budas y los no budas, la historia de que algunas personas están iluminadas y otras no, la historia de que necesitas más de lo que ya tienes, la historia de que necesitas alcanzar un elevado estado espiritual antes de poder estar completo. Simplemente puedes observar cómo surgen estas historias y cómo se van, y ser consciente de que en este momento solo existe la historia. Cada uno de nosotros es un reflejo del origen. Eso es todo lo que soy. La verdad es tan simple. Cada palabra dicha, cada enseñanza dada, no importa lo valiosa que sea, deja un constructo donde en realidad no existe ninguno. Eso presupone que alguien escucha, que alguien habla, que hay algo que saber. Al tratar de decir la verdad se crea algo extra. Se agrega algo innecesario a lo que es y por tanto se convierte en una mentira. Las personas hacen todo lo que pueden para creerse lo que piensan. Sin embargo, en el fondo, no pueden lograrlo. No pueden creerlo realmente. Cuando te das cuenta de que no existe un yo, ni un otro, ofreces un regalo incomparable. Es la suprema generosidad, tanto a los demás como a ti mismo.
y ninguno de los dos existe. Cualquier mente que ve la realidad tal como es, surge de esta comprensión. No puedes distanciarte de la mente, todo es un viaje imaginado. Siendo el origen, la mente nunca cambia, no regresa a sí misma, porque jamás se aleja. El cielo y la tierra nacieron cuando tú naciste, y lo único que nació es el yo. El mundo entero surge de este yo, no cuestionado, y de ello surge el mundo que nombra, y las prestidigitaciones de la mente que se acoplan a estos nombres. De esta historia surgen 1000, 10.000 formas de sufrimiento. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy humano, yo soy mujer. Yo soy una mujer con 3 hijos, cuya madre no la quiso. Tú eres quien tú crees que eres. Las otras personas son para ti quien tú crees que son. No puede existir más que eso. Si te dieras cuenta de que la mente es una, que todas las personas y todas las cosas son tu propia proyección, incluyéndote a ti mismo, comprenderías que solo es contigo con quien te relacionas. Terminarías por amarte a ti mismo, amando cada pensamiento que pasa por tu mente. Cuando amas cada pensamiento, amas todo lo que creas, amas todo el mundo que has creado. Yo soy todo lo que puedo conocer, y lo que llego a saber es que no hay tal cosa como un yo. Así descubres que incluso la mente es imaginada. El momento presente es allí donde nacemos. Somos los no nacidos. Nacemos ahora. Ninguna historia puede sobrevivir cuando cuestionas tus pensamientos. Yo es imaginado por mí. Y en la medida que vislumbras eso, dejas de tomarte tan en serio. Aprendes a amarte en el papel de nadie. La historia de amor de la mente consigo misma es el gran baile, el único baile. Cuando comprendes que no hay un yo, comprendes también que no hay muerte. La muerte simplemente es la muerte de la identidad. Y eso es algo muy bello, ya que cada identidad que la mente construye desaparece y te quedas sin identidad y por lo tanto no nacido. El yo del pasado y del futuro no existen ahora y lo que queda es imaginado. Cuando la mente se detiene, no hay mente para saber que no hay mente. Perfecto. La muerte tiene una reputación terrible, pero solo es un rumor. La verdad es que nada y algo son iguales, simplemente son diferentes aspectos de la realidad. Algo es una palabra para lo que es. Nada es una palabra para lo que es. La conciencia no tiene preferencia por una o por la otra. La conciencia no negaría ninguna parte de todo ello. No negaría una aguja de pino en el pinar. No negaría una respiración. Yo soy todo eso. Es amor total por uno mismo. Y lo tendría todo. Hace reverencia a los pies de todo. Hace reverencia a los pies del pecador, del santo, del perro, del gato, de la hormiga, de la gota de agua, del grano de arena. A la larga, no existe mérito alguno. Después de todo, nadie lleva la cuenta. ¿Cómo puedes ganar méritos si ni siquiera existes como un ser separado? Mérito es simplemente una forma de decir que no puedes hacer nada más valioso que comprender quién eres. La mente que comprende no se queda con nada. Todo en ella se da sin restricciones, tal como se recibió.
no hay ningún lugar de almacenaje. Lo que entra fluyendo en ella, sale fluyendo de ella, sin un solo pensamiento acerca de tener o de dar. No hay nada que tener que no sea dado de inmediato, y su valor está en el dar. Es un recipiente en un fluir constante. Simplemente se realiza desde dentro y se da en exactamente la misma medida. No puedo darle al otro nada que yo no tenga. La verdad no va ni viene, siempre está aquí, siempre disponible a la mente abierta. Nacemos con una historia. La historia se queda ahí fuera y vive su vida para siempre. Pero, ¿quién cuenta la historia? Cuando comprendes que nadie cuenta la historia, tendrás que reír. Te darás cuenta que has estado libre todo el tiempo, desde el principio del tiempo. El amor generalmente se considera una emoción, pero es mucho más amplio que eso. Los egos no aman, porque un ego no es real y no puede crear nada real. El amor está más allá de cualquier identidad, y eso es puro amor. El amor es una mente despierta y no identificada. Cuando estás identificado con un esto o un aquello, o un él o un ella, cualquier tipo de ente físico, un cuerpo o una personalidad, te quedas en el reino limitado del ego. Si tus pensamientos se oponen al amor, sentirás estrés. Y ese estrés te hará saber que te has alejado de lo que eres fundamentalmente. Si sientes equilibrio y alegría, eso te dice que tu pensamiento está más de acuerdo con tu verdadera identidad, que está más allá de la identidad. Eso es amor. Cuando juzgo a alguien, estoy viendo una distorsión de mi propia mente superpuesta en el aparente otro. No puedo amar a la persona con quien estoy hasta que la vea claramente, y no puedo verla claramente hasta que no tenga ningún deseo de cambiarla. Cuando la confusión se apodera de mi mente, cuando discuto con la realidad, solo veo mi propia confusión. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. No es un mandato que viene de fuera, sino una observación. Cuando amas a tu prójimo, estás amándote a ti mismo. Y cuando te amas a ti mismo, no puedes sino amar a tu prójimo. Eso se debe a que tu prójimo es tú mismo. No es el otro que parecía. Es una pura proyección de la mente. El amor es lo que trae a la mente de regreso a casa, y hasta que la mente vuelve, no encuentra ningún descanso. Nada nace excepto un pensamiento que uno cree, y nada muere sino ese pensamiento una vez comprendido. Y a la larga llegas a comprender que el pensamiento nunca nació tampoco. Todos los seres están dentro de ti y solo son como tú los ves. Si crees que los cuerpos mueren, ellos mueren en tu mundo. Pero, ¿cómo puede morir lo que nunca nació? Esto no es posible, excepto en la imaginación del creyente, inocente e hipnotizado. Todos los algos son nada, ya que todos son imaginados, y nada es igual a algo. ¿Hay algo que tenga importancia? Sí, para el ego. Pero el hecho de que el ego lo cree no lo hace real. Una vez que te das cuenta de que eres nadie, te encanta que nada tenga importancia. Hay tanta libertad en ello. Se limpia toda la pizarra en el momento.
significa que cada nuevo momento es un nuevo comienzo donde todo es posible. También te das cuenta de que la inversión de esta frase es igualmente cierta. Todo tiene importancia. Y eso es tan excitante como su opuesto. Más iluminado, menos iluminado, muchos renacimientos, ningún renacimiento, yendo, viniendo, todos ellos son solo conceptos. Si estás tratando de controlar tu progreso en el camino espiritual, si crees que tienes alguna idea de lo adelantado que estás, quizás quieras ahorrarte el trabajo. No hay tal superación, porque ya eres lo que aspiras a ser. Todo lo separado desaparece a la luz de la conciencia. Cuando comprendes la verdad, también comprendes que no es un logro. No has hecho nada. El logro es solo el gozo de ser recibido por aquello que ya eres. Es la mente encontrándose con la mente, sin oposición. No es personal. La verdad nos libera de cualquier apego a los conceptos del yo y del otro. No hay ningún ser humano, no hay ninguna mente. Todo es un sueño. La práctica de la indagación lo suprime todo, mientras la mente siga creyendo que existe incluso como mente. El mundo proyectado se desentraña primero, y luego la mente, y después cualquier rastro de que haya existido jamás una mente. Lo único que necesitas saber acerca de la iluminación es si creer cierto pensamiento resulta estresante o no. ¿El pensamiento duele o no duele? Si no duele, bien, disfrútalo. Si duele, si causa tristeza, enfado o inquietud de cualquier tipo, cuestiónalo e ilumínate a ti mismo en relación con ese pensamiento. El sufrimiento es opcional. No tiene que durar años. Se puede reducir a meses, semanas, días, minutos, segundos. A la larga, cuando surgen los mismos pensamientos que antes te hacían sufrir, estás tranquilo con ellos. Es más, estás lleno de luz. Caminas por la calle brillando como una bombilla de 1000 voltios. Cuando piensas, necesito que mi madre me quiera, simplemente te ríes porque estás iluminado en relación con ese pensamiento, y el que sigue, y el que sigue. Indagar tus pensamientos te lleva de vuelta a una posición de claridad. Te deja comprender que eres anterior a cualquier pensamiento de un yo. No despertamos para siempre, despertamos solo ahora. ¿Puedes cuestionar tus pensamientos y ser feliz en este momento? En cuanto pienso, quiero que esto dure para siempre, me fui al futuro y perdí la realidad. Esto es ahora mismo. Solo esto existe. Todo el mundo anhela ser auténtico. Eso siempre está aquí. Es el verdadero maestro. No hay nada que puedas hacer para destruirlo. Es el que escucha, el que no tiene una historia. Yo lo llamo amor. Y todos podemos contar historias acerca de cómo no existe, pero existe. Cuando te opones a ello, creas el único sufrimiento que puedes experimentar. Siempre está limpiándose y purificándose. No escatima nada, y cualquier persona que lo haya saboreado gustosamente entraría al fuego y se dejaría carbonizar con tal de conservar esa pureza. No hay elección. Cuando cae el hacha, inmediatamente antes de que te corte la cabeza, el último pensamiento es el don de la gracia. Tienes que perderlo todo. Todo lo que parece externo muere. Todo. No puedes quedarte con nada. No puedes tener nada de lo que amas. No puedes tener un marido. No es un marido material. No puedes tener hijos. No son hijos materiales.
No puedes tener un solo concepto. La gente cree que el no apego tiene que ver con desprenderse de la persona o las cosas que aman, pero es mucho más que eso. Un yo imaginado es todo lo que existe. Puedes eliminarlo cuestionándolo si quieres realmente hacer el viaje. Cuando cuestionas lo que crees que eres, te dejas sin un yo. Te dejas como algo más valioso, la naturaleza invariable de lo que produce el sueño, de lo que el sueño refleja. Mientras la vida siga siendo un sueño, tenemos que trabajar con la pesadilla. Cuestiona lo que crees y observa qué es lo que queda. Hasta que genuinamente comprendas que no eres el tú que crees ser, no estás libre para ser más. Por eso la mente limitada produce tanto dolor. La mente está siempre tratando de escaparse de su propia prisión cuando está identificada como un cuerpo. Cuando comprendes la naturaleza de la mente, comprendes que es todo, es la naturaleza de todo, y cualquier aparente carencia es solo fruto de tu imaginación. ¿Sabías tú que la palabra monje significa alguien que está solo? Si te pones a pensar, todos estamos solos, porque cada uno de nosotros es el único que hay. No existe ningún otro. Entonces un monje no es alguien que ha entrado a un monasterio, sino que es una descripción verídica de todo el mundo, de mí y también de ti. Un verdadero monje es alguien que entiende que no existe ningún yo que proteger o defender. Es alguien que sabe que no tiene un hogar específico, de manera que se siente en casa en todas partes. Cada no que digo es un sí a mí misma, porque lo siento como correcto para mí. Las personas no tienen que adivinar lo que quiero o no quiero, y yo no necesito fingir. Cuando eres sincero respecto a tus síes y tus noes, es fácil vivir una vida amable. Las personas vienen y se van de mi vida cuando digo la verdad, y vendrían y se irían si no dijera la verdad. No tengo nada que ganar de una manera y tengo todo que ganar de la otra. No me dejo a mí misma en duda o sintiéndome culpable. Decir no no es un acto de egoísmo, es un acto de generosidad, tanto para mí misma como para el aparente otro. La mente es como un niño indisciplinado. Los pensamientos llegan uno tras otro para inquietarnos y exigir nuestra atención, como niños que no se sienten queridos. Nuestro trabajo es discernir, reconocer la diferencia entre una discusión interna y un estado de estar abierto a escuchar y recibir. El sufrimiento aparece cuando tratamos de controlar la realidad, cuando pensamos que somos la fuente en vez del reflejo de las cosas, o cuando creemos que somos o más o menos que cualquier cosa que aparezca en el espejo. Pero todo lo que hay en el mundo es equivalente, todo es un reflejo de la mente. Solo podemos controlar la mente de la siguiente manera. Cuando aparece un pensamiento, podemos observarlo sin creerlo. Podemos observarlo con una mente que cuestiona. El pensamiento que se impone y quiere ser creído viene de la mente que sabe, es supuesto maestro. Las preguntas vienen totalmente del alumno. En la mente que cuestiona experimentamos el fluir. No hay interrupción, no hay limitación.
Control es simplemente darse cuenta. No significa imponer un orden en la mente. Si eres un alumno de verdad, el pensamiento siempre vendrá entre signos de interrogación. Si el alumno pregunta con una mente verdaderamente abierta, la respuesta está libre. Viene de la fuente inagotable. En el momento en que piensas que eres alguien o piensas que tienes algo que enseñar, el mundo interior se congela y se transforma en el reino de la ilusión. Este es el precio de identificarte como una persona que sabe. Es una invención de la mente. Te reduces a la figura de maestra, maestro, limitada, separada, estancada. El maestro que se ve a sí mismo como maestro, el maestro que quiere ser maestro, el que tiene una inversión en serlo, ese está tratando de enseñar al alumno lo que él mismo necesita aprender. El maestro que es siempre un alumno, que vive con la mente abierta, es libre para continuar expandiendo su conciencia. Para el verdadero maestro, es decir, el verdadero alumno, maestro y alumno son siempre iguales. Conciencia es una manera de decir que el ego está totalmente comprendido. Nunca es engañada por lo que el ego piensa. Siempre sabe la diferencia entre lo que es y lo que no es. ¿Podemos las personas controlar nuestras mentes? Te invitaría primero a hacerte consciente de tus sensaciones estresantes. Unas sensaciones como el compañero del pensamiento que aparece. Son como la izquierda y la derecha. Si tienes un pensamiento, hay una sensación simultánea. Y una sensación incómoda es como un despertador que dice: estás estancado en el sueño. Es hora de indagar. Eso es todo. Si no hacemos caso al despertador, entonces tratamos de alterar y manipular la sensación, yéndonos hacia el aparente mundo externo. Generalmente percibimos la sensación primero. Por eso la sensación es un despertador que nos permite saber que estamos apegados a un pensamiento que quizá querramos investigar. Luego, tenemos que cuestionar los pensamientos estresantes que aparecen en nuestras mentes. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos el mundo que percibimos. Si pensamos que otra persona es la causa de nuestro problema, estamos locos. La vida siempre se vuelve más sencilla y amable cuando cuestionamos nuestros pensamientos estresantes. Porque cuando los cuestionamos, la mente comienza a cambiar radicalmente. Y así, los pensamientos serán vistos con comprensión. Y llegará un momento en que esos mismos pensamientos que antes nos deprimían, luego nos producirán risa. La mente nunca puede ser controlada, solo puede ser cuestionada, amada y recibida con comprensión. El Buda dijo: todos los bodhisattvas que generalmente buscan la verdad deben controlar su mente enfocándose en un solo pensamiento. Cuando yo alcance la iluminación, liberaré a todos los seres sensibles de cada reino del universo y les permitiré pasar a la paz eterna del nirvana. Y sin embargo, cuando incontables, numerosísimas, impensables, miríadas de seres han sido liberados, en realidad ningún ser ha sido liberado. ¿Por qué? Porque nadie que sea un verdadero bodhisattva
tiene un concepto tal como yo y como otro. Así en realidad no existe un yo para alcanzar la iluminación, ni seres sensibles para ser liberados. Un bodhisattva es alguien que alcanza la iluminación para el provecho de todos los seres. Esta es una idea muy amable pero confusa. El bodhisattva jura no entrar en el nirvana hasta que todos los demás seres hayan entrado primero. Esta es una idea muy amable, pero es confusa. Si crees que tienes que posponer tu libertad o que puedes posponerla, entonces no sabes lo que es la libertad. No puedes posponer algo por generosidad. Eso supondría que la paz de tu propio corazón no es la mayor ayuda que puedas ofrecer a todos los seres. Supondría que, dada tu generosidad y compasión, tú necesitas seguir sufriendo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo puede tu sufrimiento ayudar a otro? Lo único que puede ayudar es que tú des fin a tu propio sufrimiento. Este concepto también presupone que los seres necesitan sufrir hasta que algún ser más sabio y más elevado venga a salvarlos. Esto tampoco tiene sentido. La realidad es que alguna persona bien intencionada pero confundida imagina todas las cosas aparentemente terribles que suceden en el mundo y a todos los seres aparentes que sufren, y si se apega a estas imágenes como si realmente existieran, en su imaginación la libertad de todos esos seres se pospone y continúan sufriendo junto con él. Pero una vez que comprendan la verdad, todos esos seres imaginados son liberados, y en eso el bodhisattva se ilumina, no al revés. Todos los seres están dentro del bodhisattva, solo parece que están fuera de él, están aquí, sin cejar y sin interrupción, para iluminarlo. El Buda habla de la iluminación, pero él sabe que la iluminación no es nada. No existe tal cosa. Cuando despiertas de un sueño, comprendes que nunca fue real. Simplemente has estado dormido. Has estado dormido porque has estado creyéndote historias que eran tan irresistibles que creaban hasta el que las contaba. Todos los seres existen dentro de la mente. Todos son formas mentales. Todos vuelven al lugar de donde han venido, a ninguna parte. Y como el tiempo no es real, no hay un más tarde, su pasaje no es ni siquiera necesario. Todos los seres son liberados a través de la iluminación del ser que los creó en el principio. Y ese ser es, ni más ni menos, el que aparentemente pasó al nirvana. Esto incluye tanto al Buda como al ser, tanto al soñador como a lo soñado. Cuando yo alcance la iluminación, es un truco del ego. Es noble porque apunta a la generosidad y a la compasión, pero supone un futuro, y cualquier futuro es un engaño. Nada sucederá jamás en el futuro. Cualquier cosa que suceda solo puede suceder ahora. El nombre, iluminación, te deja con algo por conseguir. Es una palabra llena de esfuerzo. Te deja como aquel que busca una identificación auténtica. El otro extremo de la búsqueda. Yo soy el que ha encontrado. Es igual de limitado que yo soy el que está buscando. No tienes que saber nada de la iluminación y no puedes saber nada de ella. Lo único que es importante saber es esto: si un pensamiento duele, cuestiónalo. Cuestiónalo. Iluminación es solo un concepto espiritual. Es solo una cosa más a buscar en un futuro que nunca llega. Incluso la verdad más elevada es simplemente un concepto más. La experiencia lo es todo, y eso es lo que revela la indagación.
Todo lo que es doloroso se deshace. Ahora, ahora, ahora. Si crees que estás iluminado, te encantará que la grúa se lleve tu coche. Esa es la prueba. ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo está enfermo? ¿Cómo reaccionas cuando tu marido te pide el divorcio? ¿Cómo reaccionas cuando estás encantada con que él se dé permiso para vivir la vida que quiere? ¿Lo amas de todo corazón mientras le ayudas a hacer las maletas? Porque si no, ¿qué pensamientos están entre tu ser y la verdadera generosidad? Sean cuales sean estos pensamientos, escríbelos y cuestiónalos. Ningún pensamiento estresante, ninguna separación puede resistir el poder de la indagación. Toda la iluminación que alguna vez necesitarás está esperando que la descubras ahora mismo. No existe tal cosa como un dentro. La mente no está presente dentro de ti. La mente te está creando, y debido a que comienza a identificarse como un tú, nacen el caos y el sufrimiento en el mundo. Parece que la vida se caracteriza por la insatisfacción y el sufrimiento, pero eso es porque la vida es imaginación mal comprendida. Existe una conciencia más allá de la vida y la muerte. La mente cuestionada se despierta a sí misma, ve que no es nada y por lo tanto está libre para vivir su vida infinita, imparable, creativa, brillantemente amable e inimaginable. Lo único importante que hay que saber es esto: si un pensamiento duele, cuestiónalo. Si no hay sufrimiento, no hay causa. Si no hay causa, no hay efecto. En la ausencia del sufrimiento, la felicidad es todo lo que queda. Cuando estás siendo generoso y dando algo de todo corazón, simplemente no estás siendo consciente de la generosidad. No estás consciente de ti. De hecho, te reirías si alguien dijera que eres generoso. Parecería ridículo. Cuando una madre alimenta con su pecho a su bebé, piensa ella, ¡qué generosa soy! Eso sería lo más alejado de su mente. Dar a su bebé es darse a sí misma. Las imágenes surgen en nuestra mente o no. No preguntan por qué surgen o no. Lo que la gente llama recuerdos son imágenes con palabras silenciosas que las acompañan. Las vemos y una vez que han sido vistas, se van. Solo veo lo que puede ser visto. La mente identificada está siempre recordando o anticipando lo que no está sucediendo en realidad. Es maravilloso comprender que todo el mundo siempre está bien. Siempre están en estado de gracia, se den cuenta o no. La empatía, según el diccionario, es la habilidad de comprender los sentimientos de otra persona. Cuando las personas están sufriendo, ellas son yo, atrapadas en un pasado doloroso o anticipando un futuro peligroso, de la misma manera que un niño tiene una pesadilla. Desde la perspectiva del soñador, él no está en el sueño. Algunas personas creen que la empatía es sentir el dolor de otra persona, pero no es posible sentir el dolor de otra persona. Lo que sucede es que las personas proyectan lo que ellas creen que es el dolor de la otra persona y luego reaccionan a su propia proyección. Este tipo de empatía es innecesaria para una acción compasiva. De hecho, es un obstáculo. La empatía no tiene nada que ver con imaginar el dolor. Es una manera de estar conectado, sin miedo, en un amor inamovible. Es una manera de estar totalmente presente. Es importante escuchar los espejismos
de las personas, su tristeza o su desesperación, y estar totalmente disponible, sin miedo, sin tristeza, viviendo en la gracia de la realidad. Y a la larga, siendo el amor como es, si sus mentes están abiertas a la indagación, sus problemas comenzarán a desaparecer. En la presencia de alguien que no ve ningún problema, el problema desaparece, lo que nos muestra que, para empezar, nunca hubo un problema. Algunas personas creen que el Buda descubrió algo extraordinario acerca de la mente, y por esta razón él debería tener un cuerpo extraordinario, marcado por características milagrosas, tales como tener la piel dorada. Este tipo de veneración, aunque proviene de una intención genuina, es limitante, crea separación. Si crees que alguien tiene que tener un chichón en la cabeza o la piel dorada para ser Buda, ¿cómo puedes ver que cualquier persona que haya despertado a la realidad es un Buda? No importa qué aspecto tenga, y que cualquier persona que no haya despertado a la realidad también es un Buda. Creer que el Buda es un cuerpo, o tan siquiera que tiene un cuerpo, complica las cosas, te mantiene limitado. La verdad es que el Buda no tiene cuerpo. Bueno, nadie lo tiene. Este cuerpo es totalmente imaginado. Tú estás sentada en el sofá con los ojos cerrados y ves imágenes del cuerpo. Sientes sensaciones relacionadas con él y todo sucede dentro de tu percepción. No hay nada externo a ella. Ahora abre los ojos, mírate las manos y los pies. Estas llamadas partes de ti, de este llamado cuerpo, siguen siendo imágenes y sensaciones dentro de tu percepción. Puedes separarlas del resto de tu mundo visual y llamarlas tu cuerpo, pero esa separación sigue siendo un hecho en tu mente, y las imágenes siempre son de un pasado, aunque ese pasado haya tenido lugar hace solo un segundo. Son parte de la película de la realidad, no son la realidad en sí misma. ¿Por qué ibas tú a creer que una película proyectada sobre la pantalla de la mente es real? Cada vez que tratas de enfocar lo que es real en este cuerpo, ya se ha ido, y el yo que enfoca también se ha ido. No hay nada sólido. No solo se ha ido el sueño, sino también el soñador. Y el cuerpo soñado lo sientes, lo pones de pie, lo caminas, lo alimentas, le cepillas los dientes, lo vistes, lo acuestas por la noche y lo levantas de la cama por la mañana. Y nada de ello es real. Todo es una proyección de la mente. Imaginar que hay cualquier cosa fuera de la mente es puro espejismo. Incluso el dolor físico es imaginado. Cuando estás dormido, ¿te duele el cuerpo? Cuando tienes dolor y el teléfono suena, y es la llamada que has estado anhelando, y fijas tu atención en la conversación, no hay dolor. Si cambias tu manera de pensar, cambia el dolor. Cualquier cosa percibida por la mente despierta es bella. Es un reflejo de la mente, visto por la mente. Y comprender esto equivale a perder el concepto de mente. ¡Qué belleza! ¿No quisiera contemplarse a sí misma en el espejo? Si no amas lo que ves en el espejo, tu visión debe estar distorsionada. Esto incluye el sufrimiento, la pobreza, la locura, la crueldad, la rabia, la desesperación, cualquier experiencia humana. Todas las cosas existen, si es que existen, dentro de la mente que lo ve todo como algo hermoso. Para ella no hay nada feo, nada inaceptable. Si consideras inaceptable algo en el mundo, puedes estar seguro de que tu mente está confusa. Si crees que cualquier cosa está fuera de tu propia mente, eso es confusión. Y a la larga, ni dentro ni fuera, es real.
Uno es alegría. A medida que entiendas tu propia mente, comenzarás a conocer a alguien que es sabio, más allá de tus expectativas. Alguien dentro del espacio que ocupas tiene que ser el Buda. Alguien tiene que lavar los platos o no lavar los platos. Observa cómo vive ese Buda. No puedes equivocarte, aunque tu mente puede imaginar que eso sea posible. ¿Quién serías sin tu historia? ¿Quién serías sin compararte a la imagen que tienes de un ser iluminado? La mayoría de los Budas viven en secreto. Es raro oír noticias de ellos. Cuando usas tus conceptos de Buda para empequeñecerte con la comparación, estás creando estrés. Sin conceptos es fácil estar iluminado. Puedes encontrar la perfecta iluminación simplemente lavando los platos. Es lo más espiritual que hay. Alguien puede pasarse 3 años meditando en una cueva y tu práctica simplemente de lavar los platos todos los días es equivalente a eso. Puedes amar el equilibrio, la armonía, de barrer el suelo. Esa armonía es el éxito máximo, ya seas un pordiosero o un rey. Lo puedes alcanzar desde donde te encuentras. No hay ninguna trompeta que lo anuncie, solo hay paz. La paz vive en lo común y corriente. Así de cerca está.